La ausencia del rey. 2 Samuel 7 y 25. Perdido y olvidado. ¿Por qué no fuiste conmigo? El corazón herido del rey Saúl resuena en este versículo, invitándonos a reflexionar sobre las ausencias en nuestra propia vida y en el viaje de Dios. A menudo nos encontramos en la encrucijada de nuestras decisiones, sintiendo el peso de lo que pudimos haber sido o de lo que no fuimos. Hay momentos en que la vida nos presenta desafíos que nos paralizan, nos roban la iniciativa y nos dejan cuestionando nuestra propia valía y nuestra conexión con aquellos a quienes amamos o a quienes servimos. Imaginemos a un padre que, en medio de una crisis familiar, se siente incapaz de actuar, observando desde la distancia cómo se desarrollan los acontecimientos, sintiendo que su presencia debería ser un pilar, pero está paralizado por el miedo o la duda. O quizás una madre que, tras una larga enfermedad, lucha por recuperar su energía y el ritmo de su hogar, y se pregunta si está cumpliendo con sus responsabilidades, si está presente para sus hijos de la manera que ellos necesitan. Estos son instantes de profunda introspección, donde las preguntas surgen como olas persistentes. ¿Qué nos impide dar ese paso adelante? ¿Qué nos detiene cuando el llamado a la acción es claro? ¿Cómo recuperamos nuestro propósito cuando nos sentimos desconectados? En la aventura del propósito, entendemos estas luchas. Nos hemos sentido en ese mismo lugar, luchando contra la inercia, contra la voz de la duda que susurra en nuestros oídos. Sabemos lo que es mirar atrás y lamentar oportunidades perdidas o presencias ausentes. Pero también hemos descubierto que en medio de la dificultad, hay una luz que nos guía, una verdad que puede transformar nuestra perspectiva y revitalizar nuestro espíritu. Hoy, queremos compartir contigo una revelación que creemos que puede ser tan poderosa para ti como lo ha sido para nosotros. Es una verdad que se encuentra en las páginas de la historia, en las profundidades de la relación entre un rey y uno de sus leales, y que nos habla directamente a nuestros corazones en el presente. El versículo de hoy proviene de 2 Samuel 7 y 25. Nos dice, cuando llegó a Jerusalén para encontrarse con el rey le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Este pasaje, aunque breve, encierra una profundidad inmensa. Nos presenta a Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Mefiboset era cojo de ambos pies, una condición que lo había marcado desde su infancia. Tras la muerte de su padre y su abuelo en la batalla, y con la ascensión de David al trono, Mefiboset se encontraba en una posición vulnerable. David, recordando su pacto de amistad con Jonatán, demostró una gracia extraordinaria hacia Mefiboset. Lo llamó de regreso, le devolvió las tierras de su abuelo y le aseguró un lugar en la mesa del rey. Mefiboset vivió en Jerusalén, disfrutando de la protección y el favor de David. Sin embargo, el versículo que estamos considerando se sitúa en un contexto particular. Hubo un momento de rebelión liderado por Absalón, hijo de David. Durante este tiempo turbulento, Mefiboset permaneció en Jerusalén. Cuando David finalmente regresó victorioso a Jerusalén, se encontró con Mefiboset. Y en ese encuentro, surge la pregunta del rey, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Esta pregunta, pronunciada por el rey David, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una acusación, una expresión de decepción, o simplemente una búsqueda de entendimiento. Pero para nosotros, en la aventura del propósito, esta pregunta se convierte en un espejo. Nos obliga a examinar nuestras propias ausencias. Cuando hemos fallado en acompañar al rey en su camino. Cuando hemos permanecido al margen cuando se nos ha llamado a la participación activa. Pensemos en la vida espiritual. A veces, nos sentimos distantes de Dios, como si estuviéramos en Jerusalén pero no hubiéramos ido con el rey, en su plan. Quizás hemos sido heridos, hemos experimentado decepciones, o simplemente nos hemos acostumbrado a una comodidad que nos ha hecho reacios a enfrentar los desafíos que la fe a menudo implica. Mefiboset, a pesar de su condición física, había sido tratado con una bondad sin precedentes. Tenía todo lo que necesitaba en la casa del rey. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿por qué no estuvo presente en el momento de la lucha del rey? Consideremos las razones por las cuales Mefiboset pudo haber permanecido en Jerusalén. ¿Fue por miedo? ¿Por desánimo? Quizás se sintió abrumado por su propia debilidad física y asumió que su presencia no sería útil. O tal vez, a pesar de la bondad de David, existía alguna duda en su corazón sobre la verdadera intención del rey, o sobre su propia capacidad para enfrentar la adversidad. Estas mismas preguntas resuenan en nuestras vidas. ¿Qué nos impide participar plenamente en la obra que Dios nos llama a hacer? ¿Qué miedos,
inseguridades o debilidades percibidas nos paralizan y nos mantienen al margen. A menudo, nos enfocamos en nuestras limitaciones, en nuestras cojeras, sean estas físicas, emocionales o espirituales, y creemos que no podemos contribuir. Nos quedamos en nuestra Jerusalén, seguros y protegidos, pero ausentes del campo de batalla donde se libra la verdadera lucha. El rey David no estaba preguntando por un simple acompañamiento físico. Estaba buscando la lealtad, la unidad, la solidaridad en un momento crucial. La ausencia de Mefiboset, independientemente de sus razones, significaba una falta de apoyo visible en un momento de gran necesidad para el rey. La gracia de David hacia Mefiboset era inmensa, y esto es algo que debemos recordar. David no retiró su favor, ni lo castigó severamente por su ausencia. La pregunta de David es más una invitación a la reflexión, una oportunidad para que Mefiboset comprenda la importancia de su presencia. ¿Qué aprendemos de esto para nuestras propias vidas? Primero, aprendemos sobre la importancia de la presencia. Dios no solo quiere nuestra adoración en los momentos de tranquilidad, sino también nuestra participación activa en los momentos de dificultad y lucha. Él nos llama a ser parte de su propósito, a ser sus manos y sus pies en el mundo. Cuando nos retiramos, cuando nos quedamos al margen, estamos perdiendo la oportunidad de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Segundo, aprendemos sobre la gracia y la expectativa. David mostró gracia a Mefiboset, pero aún así formuló la pregunta. Esto nos enseña que, si bien Dios es infinitamente misericordioso y comprensivo con nuestras debilidades, Él también espera que respondamos a su llamado. Espera que, a pesar de nuestras imperfecciones, busquemos activamente participar en su obra. ¿Qué significaría para ti ir con el Rey, en tu vida hoy? ¿En qué áreas te has sentido ausente cuando se te ha llamado a la acción? Tal vez es en tu familia, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, o en tu servicio a la iglesia. Quizás Dios te está llamando a ser una voz de aliento, a ofrecer ayuda práctica, a interceder en oración, o simplemente a estar presente para alguien que lo necesita. La respuesta de Mefiboset a la pregunta de David es fascinante. En 2 Samuel 7:26, dice, y el rey le preguntó, ¿por qué no saliste conmigo, Mefiboset? Él respondió, oh, mi señor rey, mi siervo Simí me engañó, pues yo le había dicho, ensilla un asno para mí, y montaré en él e iré con el rey, porque yo soy cojo. Y él ha calumniado a tu siervo ante ti. Pero mi señor el rey está como el ángel de Dios, haz pues lo que te parezca bueno. Mefiboset, aunque torpemente, intenta explicarse. Culpa a su siervo Simí, pero finalmente se somete a la decisión del rey. Esta respuesta nos muestra la tendencia humana a buscar excusas, a culpar a otros o a nuestras circunstancias. Pero al final, Mefiboset reconoce la autoridad del rey y se pone en sus manos. Es un momento de humillación, pero también de aceptación de la verdad. Para nosotros, la clave no está en encontrar excusas perfectas, sino en reconocer nuestra responsabilidad y en buscar la guía divina para actuar. Si nos sentimos cojos, si nos sentimos incapaces, debemos acudir a Dios y pedirle que nos fortalezca, que nos capacite, que nos muestre cómo podemos participar a pesar de nuestras limitaciones. Él no espera perfección, sino disposición. El propósito de Dios para nuestras vidas no es algo que sucede a pesar de nosotros, sino algo que se realiza a través de nosotros cuando respondemos a su llamado. El rey David estaba luchando por su reino, y la presencia de sus leales era importante. De la misma manera, Dios está construyendo su reino, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo?, es una invitación a la introspección profunda. ¿Dónde están nuestras ausencias? ¿Qué nos está impidiendo ser quienes Dios nos ha llamado a ser? ¿Qué oportunidades de impactar vidas y de avanzar el propósito divino estamos perdiendo al quedarnos al margen? El paso práctico para hoy es simple, pero poderoso. Identifica una área en tu vida donde sientes que has estado ausente, donde el Rey te ha llamado a participar y tú no has respondido plenamente. Podría ser un acto de servicio que has pospuesto, una conversación difícil que has evitado, o una responsabilidad que has eludido. Una vez identificada, pídele a Dios que te muestre cómo puedes tomar un pequeño paso de obediencia hacia esa área hoy. No tiene que ser un gran gesto, sino un movimiento intencional. Si te sientes cojo, pídele a Dios que te dé la fuerza para dar ese primer paso, por pequeño que sea. La aventura del propósito no se trata de grandes hazañas heroicas todo el tiempo, sino de la fidelidad en los pasos diarios. Recordemos que Dios ve nuestro corazón.
Él conoce nuestras luchas y nuestras intenciones. Pero también espera que respondamos a su amor y a su llamado con valentía y determinación. La próxima vez que te enfrentes a una situación donde podrías quedarte al margen, recuerda la pregunta del rey David a Mefiboset y elige ir con el rey. Compartamos este mensaje con alguien que creas que necesita escuchar esta reflexión. Juntos, podemos emprender la aventura del propósito, viviendo vidas que honren a nuestro rey y cumplan su voluntad en la tierra.